8:33 en Colombia. Quiero iniciar y quiero saludar en esta mañana a quienes nos van a acompañar en un conversatorio que tenemos sobre estos 2 años del gobierno de Duque. Quiero saludar a Fabio Arias. Fabio, buenos días. Armando, buenos días a usted y a todos nuestros queridos oyentes y videntes de nuestro programa Encuentros Pedagógicos. Gracias, Fabio. También quiero saludar a Consuelo Ahumada Beltrán. Ella es profesora de la Universidad Externada de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Consuelo, buenos días. Buenos días, Armando, y un saludo para todos y todas los que nos escuchan. Y también a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Pedagógicos, Educativos y Científicos de FECODE. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Armando. Un saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Listo, el tema que se propone para esta mañana en este conversatorio es 2 años del gobierno de Duque, plata para los bancos, hambre y pandemia para los trabajadores. Le doy la palabra a Miguel para que coordine este conversatorio. Bueno, muy buenos días, Consuelo, Fabio, un abrazo fraternal. Y bueno, empecemos. Estamos hablando de 2 años del gobierno de Duque y parece que las respuestas del señor Duque a la entrevista en el día de ayer de sus 2 años a mitad, denominada a mitad de camino, pues demuestran que todas las acciones del régimen se han supeditado a los negocios, especialmente ha supeditado la vida en todas las etapas de la pandemia, los asesinatos de los líderes sociales y lideresas sociales, y esta parece ser como la permanente. El gobierno ayer expresó, el señor Duque expresó varias cosas sobre el particular. Una de ellas es que entre el 2016 y el 2018 pues hubo una rebaja, entre comillas, una disminución de los asesinatos de 225, bajó a 185, y eso pareciera que para él fuera una respuesta acertada sobre el tema. El tema de la violencia lo limita al narcotráfico y a la minoría ilegal y señala nada que ver con la violencia política, y territorialmente lo minimiza a 6% de los municipios. Y todas las demás salidas son circunscritas a los negocios. El tema de la violencia, entonces, a las futuras intervenciones integrales con mucha cooperación internacional. Parece que entonces estamos en una situación, Consuelo, que estamos hablando aquí de que el gobierno está hablando de que la pandemia en sus etapas más han tenido que ver los asuntos de abrirla a la vida productiva. Está hablando del 85-90% de haber abierto a la actividad productiva, y que tenemos indicadores alentadores. Entonces, digamos, sobre el particular, ¿qué opinamos, Consuelo y Fabio, sobre estas declaraciones ayer por parte del señor Duque en la entrevista que le hicieron la señora Vanessa Torre y a otro periodista de Caracol? ¿Empezamos ya? Sí, estamos en Consuelo. Bueno, yo no sé si me das espacio ahora para hacer como un balance de todo lo que ha sido Frente a la Paz. Estamos al aire, Consuelo. Sí, ya sé. Entonces, yo quería como mirar cómo ha sido la cuestión en estos 2 años, pues muy brevemente, pero como mirando todos los aspectos. Bueno, como usted, a bien tengas, no hay problema. A mí me parece que, digamos, lo más preocupante con la perspectiva de que ganara Duque y luego pues el triunfo de Duque, del uribismo a través de Duque, era el tema de la paz. No porque lo otro no sea preocupante, ¿sí? Pero en donde iba a dar un giro definitivamente era en el tema de la paz y pues por supuesto ligado al tema de las garantías democráticas. Entonces, lo que vemos ahora es un franco estancamiento, cuando no retroceso, con este concepto que se inventó él de paz con legalidad, que es una forma de desconocer el acuerdo de paz. Sabemos que en el uribismo y en la extrema derecha hay como 2 posturas que vienen siendo la misma, 2 caras de una misma expresión política. Una que dice que hay que destruir los acuerdos de paz, hacer trizas los acuerdos de paz, es la que plantea como línea dura, y la del gobierno que pretende seguirlos,
pero en la realidad desbaratarlos. De hecho, si uno se pone a mirar, lo único en donde ha habido alguna preocupación por parte del consejero Archila, el llamado consejero de estabilización, que el mismo nombre ya es pues hace alusión al poco interés que le dan a la paz y al cambio que requiere la paz, son los llamados ETCR, ¿no? Estos sitios donde se concentraron los antiguos combatientes, y a partir de unos proyectos productivos han mostrado como si la atención fuera y el cumplimiento del gobierno fuera muy bueno y demás. La verdad es que la mayoría se han ido de ahí, y por falta de atención, por falta de seguridad para sus vidas. Y si uno se pone a mirar los otros puntos, por ejemplo, puntos que son claves para la paz, el Reforma Rural Integral, que contempla una serie de reformas a partir de un fondo, con la construcción de un fondo de tierras, está prácticamente parado en términos de no se han aprobado las leyes y tampoco se ha cumplido nada a este punto de la tierra. El otro punto, el punto número 4, que es la de sustitución voluntaria de cultivos, en el acuerdo quedó establecido el fondo de sustitución voluntaria, el PENIS, llamado PENIS. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno de Duque? Obedeciéndole a Trump, está empezando a fumigar con glifosato. Todos sabemos que el glifosato no solamente es nocivo, es cancerígeno, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, sino además destruye el medio ambiente y acaba con los cultivos de los campesinos, y esto ha sido, digamos, uno de los ejes de los asesinatos de los líderes sociales, uno de los puntos en los cuales digamos, más se han visto comprometidos líderes sociales y todo lo demás, pelear porque el gobierno cumpla con unos compromisos que tenía con el acuerdo, ¿sí? La ley de víctimas tampoco se ha cumplido, ha habido mínimos avances, cada vez menos restitución de tierras, se han reducido drásticamente los recursos para todos y cada uno de los puntos del acuerdo final, y más en este presupuesto que se acaba de anunciar. Lo que se llamó el sistema de verdad, justicia, reparación, igual. La JEP, que es central, ha recibido todo tipo de ataques del uribismo, de la extrema derecha, del mismo presidente abiertamente, la Comisión de la Verdad, su presidente, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, para no hablar del Centro de Memoria Histórica, que tiene al frente un señor que no cree que ha habido que hubo conflicto armado y que las únicas víctimas son los militares. Entonces, la situación es muy preocupante porque es una vuelta a la seguridad democrática de Uribe. Además, el Estado no llegó a ocupar los territorios que tenían las antiguas FARC, que fueron ocupados, sí, por paramilitares viejos y nuevos. Y bueno, esto explica en muy buena medida el asesinato de líderes sociales combatientes, que además se dan en zonas muy militarizadas del Pacífico, el Catatumbo, el Cauca. Lo que nos muestra y nos muestran las evidencias es que también hay una alianza entre estos sectores del ejército, muy metidos también en los negocios oscuros y con estos paramilitares. Entonces, cuando el presidente, como decía Miguel, que cuando el presidente dice, sí, es el narcotráfico, pues está mirando una visión general, ¿no? Que también se ajusta a lo que dice Trump, la lucha contra el narcotráfico, pero es que el narcotráfico es concreto, el narcotráfico son bandas aliadas con sectores, incluso sectores ligados al ejército y al gobierno. Entonces, bueno, y dice también, y son los desmovilizados de las FARC, para que en el imaginario popular se diga, bueno, pues las FARC siguen delinquiendo. Entonces me parece, así mirándolo rápidamente con esos puntos, que la situación es muy grave y las perspectivas para la paz son muy graves. Afortunadamente en el Congreso ha habido una movilización importante y la movilización social también ha sido importante, y lo fue hasta finales del año pasado, y la paz estuvo ahí presente porque hay mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, muy ligadas a este tema de defender el acuerdo de paz que se hizo con Duque. Y brevemente, bueno, pues con el ELN nada, con Santos. Y con el ELN nada, lo que ha hecho el gobierno es, claro que el ELN pues dio sus motivos con el ataque, el atentado en Bogotá el año pasado, pero
El tema es pelear con Cuba, porque Estados Unidos está empeñado en pelear con Cuba, en pelear con Venezuela, ¿no? Entonces, el gobierno se prestó para todo eso, se ha prestado para todo eso y ya lo llamó en contra, pues, de lo que dicen las normas internacionales, del derecho internacional humanitario y todo eso, a que entregara a los que estaban negociando el ELN, peleando con Cuba y denunciándolo como agente del terrorismo. Bueno, creo que ahí el corte ahí es bastante claro sobre lo que han sido los 2 años. Bueno, Fabio, ayer la Central Unitaria y el Comando Nacional, el Comité Nacional de Paro hicieron un Facebook Live durante todo el día, hicieron un balance de lo que tú has llamado el mal gobierno de Duque. ¿Podemos resumir el asunto, Fabio, sobre el particular? Sí, Miguel Ángel, saludes a la profesora Consuelo. Evidentemente, la CUI hizo un Facebook Live de lo que llamó 2 años del mal gobierno. Y lo hizo en 5 aspectos. El primero era el tema laboral, el segundo es el tema de la salud, el tercero es el tema económico, el cuarto es el tema político y el quinto es el que prácticamente ya acaba de resumir muy bien la profesora Consuela, el tema de los acuerdos de paz, ¿sí? Entonces, en esos 5 temas se desarrolló. Entonces, muy brevemente debo decir que antes y después de la pandemia, estas cuestiones que voy a decir muy brevemente aquí, expresan que evidentemente hay un mal gobierno y eso es el balance que tenemos los colombianos de 2 años del gobierno de Duque. En los temas laborales, pues ha venido haciendo reformas laborales, las hizo antes de la pandemia en el Plan Nacional de Desarrollo, donde estableció exactamente el piso de protección social para quitar los derechos de la seguridad social en materia de salud, riesgos laborales y pensiones, al establecer un régimen que llaman beneficios económicos periódicos, que es para toda la gente que gana menos de un salario mínimo. Es decir, no solamente hizo un nuevo piso de protección social, sino que adicionalmente hizo una modificación pensional de fondo y redujo el salario por debajo del salario mínimo, que no era legal. Y en medio de la pandemia, pues hizo reformas laborales en materia de cesantías, en materia de vacaciones, en materia pensional, que por fortuna se le cayó, flexibilizó las jornadas laborales y permitió que los empresarios aplazaran el pago de recargos nocturnos, horas extras y la prima. Eso en términos laborales. Adicionalmente, prepara ya otros proyectos, es decir, para los próximos 2 años hace un nuevo anuncio en esta cuestión. En términos de la salud, pues obviamente la crítica mayor que tenemos es que evidentemente la ley 100, después de 27 años, ha mostrado y ha demostrado su absoluta ineficacia para atender las necesidades del derecho fundamental a la salud, porque durante 27 años ha sido un negocio y cuando necesitábamos un robusto sistema de salud para atender la pandemia, pues obviamente que no estaba preparado para nada. Pero adicionalmente él ha sido el más responsable, Duque, desde que levantó la cuarentena el 27 de abril con el levantamiento de todas las actividades económicas y es el responsable de todos los contagios, de las muertes y del colapso del sistema de salud hoy. Y en términos económicos, pues ahí están las cifras fundamentalmente del desempleo, 20% de desempleo, 5 millones de colombianos más que perdieron su empleo en medio de la pandemia por no haber determinado ni la renta básica ni un subsidio a las nóminas de las MIPYMES que hubiera exactamente controlado esta situación. Colombia tiene el peor registro en materia de empleo de toda América Latina, que muestra exactamente que las medidas han sido absolutamente insuficientes, ineficaces y obviamente todas tardías. Y el otro tema, el tema político, que yo le agregaría muy brevemente, está en riesgo la democracia en Colombia, por lo que acaba de decir también Consuelo con el tema de la paz, pero adicionalmente porque ha estado gobernando en medio de esta pandemia, desconociendo tanto a la justicia como al Congreso y obviamente con los trabajadores no ha tenido el más mínimo diálogo social, solamente dialoga es con los grandes empresarios. Y en este sentido de la justicia, que es una cuestión clave del ejercicio del Estado de Derecho, pues está el tema de prácticamente controvertir y no acatar las decisiones tan importantes como hizo la Corte Suprema de Justicia y un juez de garantías al darles medida de aseguramiento al señor senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su abogado Diego Cadena. Entonces, este es un balance general de lo que hicimos en el día de ayer
que muestra que evidentemente en estos 5 tópicos, por lo menos, hay un mal gobierno y esa es la experiencia. Y de aquí para adelante, pues vamos a tener que ver porque está proponiendo las mismas fórmulas que ya han mostrado insuficientes para el país, pero lo más grave, desastrosas para la vida económica, social y política de la inmensa mayoría de los colombianos. Yo creo que hay dos cosas que en el día de ayer pues fueron muy claras por el señor Duque, pero que no deja de por eso no, clara para ellos, no deja de para nosotros preocuparnos. Uno, la afirmación de señalar que le hemos quitado la velocidad reproductiva al virus y en ese sentido hemos fortalecido el sistema de salud. Pero además señalar y reiterar que tenemos índices económicos alentadores y que ya el 85 al 90% de la actividad productiva está abierta. Esa es como una parte de las cosas preocupantes sobre el tema económico versus pandemia y salud. Y el otro asunto que señala ayer es la insistencia en dos asuntos frente al tema de la paz. Justificar el golpe contra la JEP sobre la base de que las FARC no reconocen el reclutamiento de menores y no han hecho reparación económica. Y bueno, lo que subyace ahora por los partidarios del Centro Democrático, la necesidad de una reforma constitucional para convertir todas las cortes en una sola corte. Esos dos punticos bastarían para todo un programa, pero entonces Fabio y Consuelo, como lo quieran distribuir. Consuelo. Frente a esto, bueno, desde el discurso del 20 de julio, instalación del Congreso, bueno, incluso desde antes, el presidente Duque parece vivir en otro mundo porque lo que dice, obviamente tiene quien lo oye y demás, pero no se refiere a la realidad concreta del país en ningún campo, es decir, va en contravía de todo lo que corresponde a la realidad. Cuando señalamos el tema de la paz, un tema clave ahí es el tema de romper con el Estado de Derecho, desconocer, yo decía desconocer la JEP, bueno, ahora quiere desconocer a todas las otras cortes y precisamente por su situación personal y por digamos, la decisión valiente que toma la Corte Suprema de Justicia de mandarlo a detención domiciliaria, ¿sí? Entonces, es un poco jugar con el sentimiento de la gente. De un lado, los fanáticos que no están dispuestos a aceptar nada, que todavía los hay, aunque ha reducido el uribismo, digamos, de manera importante con el gobierno de Duque, pero de otro lado, la gente que no lee mucho, que no se entera mucho, pero oye, de vez en cuando capta como esas cosas y dice, sí, mire lo de la JEP. Es decir, insisten en unas cosas que publicitariamente son muy fuertes. Por supuesto que los sectores organizados y los sectores políticos y sociales tenemos que seguir insistiendo, mostrando la otra cara, la verdad en todo esto, mirando la realidad de los trabajadores de la salud, que es drástica, ¿sí? Que es gravísima incluso en Bogotá, ¿sí? Mirando la situación del ingreso, la situación económica de la población, ¿sí? La falta de ingreso, los niveles de pobreza a todo nivel y poniéndolo en evidencia. Yo creo que nos toca eso, nos toca más que nunca lograr un discurso que nos identifique con las mayorías de la población y sacar adelante este proyecto alternativo. Muchas gracias. Fabio. Pues bueno, yo creo que lo que a mí me queda claro es que escuchándonos al presidente Duque, ¿sí? En todos estos temas que hemos mirado, en el de la democracia y en el tema de la paz, pues es evidente que tenemos una contradicción muy fuerte. Y yo creo que el país lo que está es recibiendo de que cuando la gente, yo creo que cuando la gente escucha todo eso que dijo el presidente Duque ayer, ¿sí? Y entiende la realidad que tiene, pues dice, bueno, aquí estamos hablando como que de dos mundos distintos. Presidente de Narnia. O yo vivo en otro país o ese señor vive en otro país, no sé. Pero adicionalmente, todas las otras cuestiones muestran evidentemente el gobierno no se refirió para nada, absolutamente para nada, por ejemplo, al pliego de emergencia que hizo el Comité Nacional de Paro. Y resulta que ahí están contenidas todas las contradicciones
que tenemos con Duque en tema de salud, en tema de ingresos de la población y el desempleo, el problema del deterioro y el desastre del tejido empresarial, especialmente de las MIPYMES, del problema exactamente de la matrícula cero para los muchachos, de la presencialidad de los estudiantes ahora y del magisterio, y por el cual FECODE está hablando de la desobediencia civil, del tema de la violencia de género contra las mujeres en esta época de la cuarentena, y el tema exactamente de las privatizaciones que están contenidos en los decretos de emergencia, que todos son contrarios a las necesidades que hoy tiene la población. La población hoy no tiene ingresos, de que hablemos de que casi hay 10 millones de personas que en medio de la pandemia, de la que venía en desempleo, más lo de la pandemia, 10 millones de personas hayan perdido sus ingresos, significa que el gobierno tiene que buscar cómo darle algún recurso para ellos atender sus necesidades básicas inmediatas, que son fundamentalmente la alimentación y la vivienda. Y resulta que el gobierno no dijo una sola letra para eso y sigue defendiendo el ingreso ese solidario de 160.000 pesos, pues que eso da vergüenza y pena, no solamente aquí en Colombia, y no si se lo referencia a nivel internacional. La renta básica universal y el subsidio de las nóminas de las MIPYMES son dos variables significativas para darle ingresos a la gente, aumentar su capacidad de consumo y en las MIPYMES de tener exactamente la posibilidad de reactivar la economía. Si no hay consumo, porque tiene ingresos la población, pues es muy difícil que haya reactivación económica. Y si adicionalmente deteriora usted el tejido empresarial, pues evidentemente se va al suelo. De tal manera que todas esas expresiones de que la cuestión está en la vía y en la perspectiva correcta, yo creo que no tiene ninguna consideración por lo que está pasando en el país y por lo que se viene, dado exactamente que el gobierno no atiende esas necesidades básicas para poder verdaderamente aumentar el consumo y poder reactivar la economía. Bueno, se nos quedan muchos temas, Fabio. Consuelo, llamado de Fabio, la insistencia en la movilización social alrededor del pliego de emergencia que el Comité Nacional de Paro, esa es la salida que el país tiene y por eso la movilización social debe fortalecerse. E igualmente el llamado de Consuelo, por supuesto también de Fabio, de fortalecer todo ese proceso de una gran unidad y convergencia del sector alternativo y democrático en favor del Estado social de derecho y la democracia. Nos quedan muchos temas pendientes, el tema, por supuesto, la vicepresidencia, las relaciones con Venezuela, el tema de la ñeña política, pero ya no tenemos tiempo. Fabio, muchas gracias, como siempre. Consuelo, un abrazo fraternal. Bueno, muy amable, Miguel, y la CUT de antemano expresa su respaldo absoluto al paro nacional virtual del magisterio el próximo 12 y 13 de agosto. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, Miguel, y también, por supuesto, respaldo a la lucha del magisterio, pero de todos los trabajadores, al pliego nacional de emergencia y bueno, a reactivar el movimiento que venía dándose con tanta fuerza el año pasado, ¿no? Y hay que ponerle mucha atención a la carta de la calle, ¿no? Un abrazo de una gran convergencia. Sí, señor. Bueno, un abrazo a todos y todas. Muchas gracias a Consuelo, muchas gracias a Fabi, muchas gracias a Miguel por este conversatorio.